Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema ángulos notables. Bueno, vamos a observar este juego de escuadras que tenemos en la parte de la derecha, donde primero tenemos una escuadra y un cartabón. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos juegos geométricos? Es que básicamente la escuadra tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos de 45 grados. Y el cartabón, o la regla que es un poquito más larga, tiene un ángulo de 90 grados, uno de 60 y uno de 30. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estas dos reglas del juego geométrico pertenecen a los triángulos, en este caso triángulos rectángulos, y tenemos ahí unos ángulos notables que los diferencian a uno de otro. El primer triángulo que nosotros tenemos es el triángulo equilátero. Bueno, el triángulo equilátero ya lo hemos visto anteriormente o lo recordarán de alguna clase anterior y vamos a verificar las propiedades y las características correctas. Primero, el triángulo equilátero es aquel que posee tres lados iguales. Primera característica y la más principal. Tiene tres lados iguales. Además, posee ángulos iguales. Para que sean ángulos iguales, deberán sumar 180 grados. Entonces, tiene ángulos iguales de 60 grados cada uno, porque 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Bien, los valores de sus lados vienen a ser los siguientes. Como cada lado tiene el mismo valor en el triángulo general, cada lado mide 2 unidades. Entonces, este lado mide 2, 2 y 2. Entonces, si divido justamente, si trazo una altura que baje desde el vértice hacia uno de los lados y divido esta base en dos lados iguales, pues será justamente la mitad, 1 y 1. Y la altura tiene la característica que vale o es el equivalente a raíz de 3. Eso en el triángulo equilátero. Bien, entonces, a partir de este triángulo equilátero, nosotros los vamos a dividir en la mitad y nos quedaríamos solo con esta partecita del triángulo equilátero. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y como le dividí en la mitad en la parte de arriba, la mitad de 60 sería 30 grados y el otro ángulo que sigue siendo de 60 grados. Sigue la misma medida de los ángulos internos, 90 más 60 más 30 es igual a 180 grados. Bien, los lados que tenemos es que vale este lado 2, raíz de 3 y 1. Vamos a ponerle los nombres según los vayamos identificando. Bueno, la pregunta me dice que escriba las relaciones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 de ese triángulo que acabamos de dividir en la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer primero el seno, coseno y tangente del ángulo de 30 grados. Para no confundirnos, voy a borrar este ángulo de 60 grados y solo me voy a quedar con el ángulo de 30. Solamente para poder verificar y que nos quede claro los catetos y no confundirnos. Entonces, nos acordamos que los lados que formaban el ángulo de 90 grados, es decir, estos dos lados se llamaban cateto. Y el lado que me sobra, o el lado más largo, se llamaba hipotenusa. Entonces, en función del ángulo de 30 grados, el que estaba al frente se llamaba cateto opuesto y se llama cateto opuesto, y el que está aquí al lado sería el cateto adyacente. Entonces, nos acordamos primero que el seno de cualquier ángulo era igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Justamente vale 1, es decir, cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa, que en este caso toma el valor de 2, es decir, 1/2. Ahora vamos con el coseno. El coseno de cualquier ángulo era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazando con este ángulo de 30 grados, el cateto adyacente será igual a la raíz de 3
sobre la hipotenusa, que es 2, es decir, raíz de 3 sobre 2. Y finalmente la tangente de 30 grados o de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, según este ángulo de 30 grados, el cateto opuesto es equivalente a 1 y el cateto adyacente es equivalente a la raíz de 3. Como ya vimos en la parte de racionalización, yo voy a escribir estos valores que tenemos aquí, aplicando la definición de racionalización. Lo que me quedaría raíz de 3 sobre 3. Simplemente eso. Ahora vamos con el ángulo de 60. Ya no voy a utilizar este ángulo de 30 grados. Entonces, ahora vamos a utilizar el otro ángulo que teníamos anteriormente, es decir, este ángulo de 60 grados. Nos vamos a quedar con los mismos valores de la hipotenusa y de los catetos, pero vamos a ver si siguen siendo los mismos cateto opuesto y adyacente. Entonces, va a cambiar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, el cateto que está al frente de este ángulo de 60 será ese raíz de 3, porque está opuesto o al frente del ángulo de 60 grados. Aquí tenemos el cateto opuesto y pues el que está al lado será el cateto adyacente. La hipotenusa no cambia, sigue siendo la misma. Ese valor es el único que no cambia. Bien, ya sabemos seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ahora el cateto opuesto de 60 grados es raíz de 3 dividido entre la hipotenusa, que es 2, es decir, raíz de 3 sobre 2. Vamos con el coseno. El coseno de 60 grados sigue siendo cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente ahora vale 1. La hipotenusa, que es igual a 2. Y finalmente la tangente. La tangente que sería cateto opuesto, es decir, raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que en este caso es 1. Bueno, raíz de 3 dividido para 1 es simplemente raíz de 3. Listo, eso significa que tenemos estos valores notables, es decir, el seno, coseno, tangente de 30 y 60 grados respectivamente, toman estos valores siempre. Es decir, si me preguntan cuál es el seno de 30 grados, pues es 1/2. ¿Cuál es la tangente de 60 grados? Es equivalente a la raíz de 3. Ahora vamos con el siguiente triángulo. Bien, en el triángulo isósceles vamos a denotar los siguientes valores. Bueno, en este caso tenemos los valores de los ángulos de 90, este ángulo que tenemos aquí, y dos ángulos de 45 grados. Los valores de los ángulos agudos son de 45 grados. En este caso, como estamos trabajando con un triángulo isósceles, los valores de los catetos van a ser los siguientes. El cateto primero vale 1, el otro cateto tendría que valer 1 y la hipotenusa en este caso vale raíz de 2. Entonces, los catetos valen 1 cada uno y la hipotenusa toma el valor de la raíz de 2. Bien, vamos a escribir igual las relaciones trigonométricas a partir de este triángulo isósceles, que también es un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, el seno de 45 grados. Ahora, como los dos ángulos son de 45 grados, puedo tomar cualquiera de los dos. Me va a salir el mismo resultado. Por ejemplo, vamos a tomar este ángulo. Identifico los catetos. Tengo por aquí un cateto, por acá otro cateto y por supuesto que la hipotenusa. Entonces, en función de este ángulo de la parte inferior, identifico los catetos opuesto y adyacente. El que está al frente sería el cateto opuesto y el que está al lado sería el cateto adyacente. Entonces, seno de 45, cateto opuesto,
sobre la hipotenusa. El cateto opuesto vale 1 sobre la hipotenusa, que es equivalente a la raíz de 2. Aplicamos nuevamente el concepto de racionalización y este 1 sobre raíz de 2 me queda raíz de 2 dividido para 2. Vamos ahora con el coseno. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es equivalente a 1. Y la hipotenusa, que vale a raíz de 2, es decir, 1 sobre la raíz de 2. Aplicamos nuevamente el concepto de racionalización y este 1 sobre raíz de 2 sería raíz de 2 dividido entre 2. Finalmente la tangente. Tangente que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es equivalente a 1 dividido entre cateto adyacente, que nuevamente es igual a 1. Bueno, y pues 1 dividido para 1 sigue siendo 1. Eso significa que el seno de 45 grados es equivalente a raíz de 2 entre 2. El coseno de 45, igualito que el seno, raíz de 2 entre 2, y la tangente de 45 grados es igual a 1. Bueno, con estos valores nosotros ya podemos concentrar en esta tabla de resumen. Los ángulos notables de ciertas relaciones trigonométricas los podemos calcular sin la necesidad de las calculadoras. Si nosotros ponemos seno de 60 grados, por ejemplo, no nos va a salir raíz de 3 entre 2, sino nos va a salir un valor decimal. Pero si nos damos cuenta, ese valor decimal es justamente la raíz de 3 dividido para 2. Entonces, esta tabla de resumen me sirve para resolver los ejercicios en cuanto yo tenga ángulos de 30, 45 o 60 grados y me pida hallar seno, coseno y tangente. Vamos a utilizar esta tabla para resolver el siguiente ejercicio. Bien, el ejercicio me dice, vamos a resolver este triángulo de la figura. Entonces, como voy a utilizar los elementos de la tabla, voy a guiarme para encontrar seno, coseno y tangente respectivamente. Bien, tenemos un ángulo de 45 grados, este ángulo de 90 grados, y me pide hallar el valor de X y el valor de Y. ¿Qué voy a hacer primero? Identificar los catetos y la hipotenusa. Entonces, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Cateto y cateto. Luego identificamos cuál es cuál. Y el valor, el que está al frente del de 90, se llama hipotenusa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en función de este ángulo de 45 grados? El que está al frente del ángulo se llama cateto opuesto. Y el que está al ladito se llama cateto adyacente. Entonces, ahora identificados los lados, una vez que identificamos los lados, ahora vamos a ver qué función trigonométrica me sirve para encontrar el lado, en este caso sería el cateto adyacente, y el valor de la hipotenusa. Por eso vamos a utilizar bien sea el seno, coseno o la tangente, cualquiera de los tres. Empezamos viendo si nos sirve el seno del ángulo, en este caso el seno de 45 grados. ¿A qué es igual el seno de cualquier ángulo? Es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno de 45 grados es igual. Reemplazamos el valor del cateto opuesto. Cateto opuesto, que en este caso vale 10, dividido para la hipotenusa, que en nuestro ejemplo es igual a la variable y. Entonces, sí me sirve, porque yo quiero encontrar la variable y sé que puedo reemplazar el seno de 45 y ya tengo el valor de 10. Si nos fijamos en nuestra tablita, el seno de 45 grados es equivalente a raíz de 2 entre 2. Entonces, reemplazo ese valor en vez del seno de 45 grados, es decir, raíz de 2 dividido entre 2. Esto va a ser igual a 10 sobre y.
¿Qué voy a hacer? Ahora voy a pasar a multiplicar. En nuestro caso, tengo este 2 y esta y que están dividiendo. Entonces voy a hacer el proceso en un solo paso. Voy a dejar los numeradores, raíz de 2 y 10. Esta y que estaba multiplicando en el segundo miembro, el que estaba dividiendo en el segundo miembro, le voy a pasar a multiplicar al primer miembro, es decir, y por raíz de 2. Y este 2 que estaba dividiendo en el primer miembro, le voy a pasar a multiplicar al 10. Hacemos ese paso en uno solo. Ahora sí me quedaría y por raíz de 2 es igual a 10 por 2. Bueno, 10 por 2 que es igual a 20. Luego, tengo que dejarle a la y solita. Entonces, esta raíz de 2 le está multiplicando a la y, lo que significa que va a pasar el segundo miembro a dividir, es decir, 20 sobre la raíz de 2. Ya encontramos el valor de la y. Entonces, y es equivalente a 20 dividido para la raíz de 2. Ya encontré el valor de la hipotenusa, es decir, encontré el valor de la y. Ahora me falta el valor del cateto adyacente. En este caso voy a analizar qué función trigonométrica podría usar para encontrar ese cateto adyacente. El seno ya no podría usar porque me sirvió para encontrar la hipotenusa. El coseno me dice que coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Podría usar una vez que ya identifique el valor de la y, pero vamos a usar en función de los datos que tengo en el triángulo inicial. Entonces, tengo para encontrar cateto opuesto y cateto adyacente. La única función que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente viene a ser la tangente. Es decir, voy a usar la tangente de 45 grados. Esto va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo los valores de los catetos. Tangente de 45 grados es igual. El valor del cateto opuesto, que es equivalente a 10 centímetros, dividido para el cateto adyacente. El cateto adyacente, que es la variable x. ¿Qué voy a hacer ahora? Busco en mi tablita la tangente de 45 grados, era la más sencillita, la que tomaba el valor de 1. Entonces, la tangente de 45 grados es igual a 1, es decir, 1 es igual a 10 dividido para x. Ahora necesito encontrar esta x. Bueno, esta x que está dividiendo en el segundo miembro, le voy a pasar a multiplicar al primero, es decir, 1 por x. Como ya le quité de aquí, me quedaría 1 por x es igual a 10. Bueno, 1 por x sigue siendo x, es decir, x es igual a 10. Y ya encontré los valores de x y de y. Vamos con otro ejemplo. Bien, el ejercicio me dice, resuelve el triángulo rectángulo según los datos que se indican en el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a construir nuestro triángulo rectángulo base para poder ubicar los datos y según eso encontrar los valores que nos faltan. Entonces, el triángulo puede estar dibujado en cualquier posición, simplemente que nosotros ubiquemos el ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos. Entonces, comenzamos ubicando los datos. Bien, dice que el lado A es el vértice A, perdón, es el ángulo de 90 grados. Entonces, este vértice va a ser el A. El vértice B es de 60 grados. Voy a ubicarle donde sea. Voy a ir en orden hacia la izquierda. Este será el vértice B, que equivale a 60 grados. Y el último, pues, será el vértice C. Ahora, el lado, ya tengo. Y el lado A, es decir, el que está al frente del vértice A, este lado A de aquí es igual a 10. El que está al frente del vértice B será el lado B,
que quiero encontrar y el que está al frente del vértice C será el lado C, que es también el que quiero encontrar. Vamos con las incógnitas. Primero me dice que encuentre el valor del ángulo C, es decir, este ángulo de aquí. Nosotros nos acordamos que todo triángulo rectángulo, sus ángulos internos deben medir, en todo triángulo, los ángulos internos deben medir 180 grados. Bueno, 90 más 60 y busco un valor que me falte. En este caso, el valor del ángulo C será de 30 grados. ¿Por qué? 90, que es este ángulo de aquí, más 60 más 30 es equivalente a 180 grados. Y es el valor que yo estaba buscando. Entonces, este ángulo C ya lo revisamos y es igual a 30 grados. Entonces, continuamos con los siguientes valores. Vamos ahora a encontrar el lado C y el lado B. Para ello, me voy a guiar solamente de este ángulo de 60 grados. Identifiquemos los catetos en función de este ángulo de aquí. Lo voy a sombrear un poco para que nos quede claro. Identificamos los catetos. Aquí tengo un cateto y acá tendría el otro cateto. Y el lado que me sobra sería la hipotenusa, que esa es una sola. Ahora sí, en función del ángulo de 60 grados, el que está al frente, es decir, el lado B, viene a ser el cateto opuesto. Y el que está al ladito vendría a ser el cateto adyacente. Muy bien, una vez que identifique los catetos y la hipotenusa, busco las relaciones trigonométricas, las vamos a escribir por aquí. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, de cualquier ángulo que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de cualquier ángulo que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora sí, empezamos con el lado B para encontrar el valor de este lado. Los datos para encontrar el cateto opuesto tengo. Bueno, tengo que encontrar el cateto opuesto y tengo el ángulo de 60 grados. Podría usar seno o tangente, que los dos tienen cateto opuesto. Pero necesito un dato que sí tenga. El único dato que sí tengo es el valor justamente de la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la relación que une cateto opuesto e hipotenusa? Pues es el seno del ángulo y eso vamos a usar. Entonces, el seno del ángulo, el ángulo que estamos usando es de 60 grados, es decir, el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, busco mi tablita, ¿a qué es igual el seno de 60 grados? Bueno, el seno de 60 grados es equivalente a raíz de 3 dividido para 2. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto es equivalente a la letrita B. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa vale 10. Ahora sí, tengo que encontrar esta variable B. Entonces, le voy a dejar solita aquí. Este 10 que está dividiendo, le voy a pasar al primer miembro a multiplicar. Raíz de 3 sobre 2 por 10. Ahora simplemente tendría que multiplicar estas fracciones. Raíz de 3 por 10 es equivalente a 10 por raíz de 3 y 2 por 1, que es igual a 2. Esto es igual a B. Para que nos quede clara la expresión, simplemente le voy a dar la vuelta, tal cual como si fuese un espejo. Entonces B va a ser igual a 10 raíz de 3 sobre 2. Voy a ver si puedo simplificar. Puedo simplificar este 10, la mitad que sería 5 y la mitad que sería 1. Y me quedaría simplemente 5 por la raíz de 3. Ya tengo el valor del lado B. Ahora vamos a identificar el valor del lado C. Entonces, el lado C es el cateto adyacente.
y necesito un dato que ya tenga. Ese dato viene a ser la hipotenusa nuevamente. La relación trigonométrica que une el cateto adyacente con la hipotenusa es justamente el coseno. Entonces, el coseno del ángulo, en este caso estamos usando 60 grados, va a ser igual. Cateto adyacente, ubiquemos los datos. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, busco mi tablita que es igual el coseno de 60 grados. Bueno, el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Y esto va a ser igual. El cateto adyacente, en nuestro ejemplo, es la variable c sobre la hipotenusa que toma el valor de 10. Entonces, tengo que encontrar la c. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a pasar ese 10 que está dividiendo, le voy a pasar a multiplicar al primer miembro, es decir, 1/2 por 10 es igual a c. Multiplico en línea recta 1 por 10, que sería igual a 10, y 2 por 1, que sería igual a 2. Esto es igual a c. Le voy a dar la vuelta como si fuese un espejo para poder expresar la ecuación solamente para que sea visible. Bueno, 10 dividido para 2 es igual a 5, lo que significa que el lado c justamente vale 5. Y con eso ya tendríamos resuelto nuestro problema. Así utilizamos en función de los datos las relaciones trigonométricas y con los ángulos notables que ya tenemos. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.